suscribirte al canal, compartir el vídeo y darle un like. Recuerda que todo esto apoya a que el canal crezca, obtengamos más suscriptores, podemos lograr más cosas. Recuerden que siempre que te suscribes apoyas mucho al canal y de verdad con el like, compartir con tus amigos me ayuda muchísimo a no solamente sentirme apoyado, sino a que el canal pueda llegar más lejos y podamos lograr proyectos aún más grandes. Así que recuerda que solo suscribiéndote, compartiendo y dándole un like, este canal sigue estando en pie. Así que muchas gracias y recuerda disfrutar este video. Entonces, brillante y temprano a la mañana siguiente, exactamente a la misma hora que antes y siguiendo el mismo camino, había llamado las mismas palabras a Kakashi para demostrar que podía mantener todos los detalles consistentes. Efectivamente, el golpe vino exactamente de la misma manera. Eso preparó las cosas para el tercer día, donde todo procedió exactamente de acuerdo con el patrón establecido anteriormente, solo que con dos diferencias importantes desde la última vez. La primera fue que fue un clon que se acercó y llamó a Kakashi. Esto se debía a que el verdadero Naruto planeaba estar ocupado todo ese día y no podía darse el lujo de perder el tiempo por horas, pero era imposible incluso para las líneas de sangre avanzadas distinguir la diferencia entre el verdadero y un clon en la sombra antes de que el primer golpe hubiera aterrizado, así que eso estaba bien. No, fue el segundo cambio lo que fue importante, un sello pintado precisamente sobre el punto de impacto que liberó varios cientos de cc de medicamentos knockout de alta potencia obtenidos en el hospital en el sistema de Lonin en el momento en que lo tocó. Si se hubiera descubierto su ojo Sharingan lo habría notado incluso escrito con tinta naranja que coincidía exactamente con la ropa del clon tal como estaba, pero su ojo no estaba abierto como siempre, mantuvo su ojo especial tapado detrás de su diadema hasta que pensó que realmente lo había usado y golpear a un genin no calificado no contaba. Cogido por completo por sorpresa, el genin cayó como una roca. Antes de que se terminara la nube de humo de la dispersión del primer clon, uno de los otros clones de Naruto había realizado la técnica de cambio de cuerpo con el genin caído y usó transformación para convertirse en su gemelo virtual. Eso hizo que el verdadero genin se transfiriera a la ubicación anterior del clon a salvo y escondido, mientras que el reemplazo del clon tomó el lugar de Kakashi mirando el monumento y tratando de disimularlo, aburrido que estaba. Si esto estaba empezando a sonar tan altamente planificado y orquestado como un robo a un banco, probablemente sea porque lo fue, y eso es por una muy buena razón. Él iba a robar a Kakashi. De hecho, Naruto iba a quitar su posesión más preciada y eso no era su hecha. No, el genin se aseguró de que su maestro estuviera atado y sedado, luego activó sus escalpelos de chakra y se fue a trabajar, extrayendo su ojo de Sharingan. Uno de sus clones haría lo contrario e insertaría el ojo en Naruto, una parte bastante básica de la capacitación médica avanzada que estaba recibiendo. Se necesitaban trasplantes con cierta frecuencia entre los ninja y llegaron temprano a esas clases. Naruto hizo esto porque lo necesitaba y su maestro lo recuperaría después del próximo reinicio. De todos modos, literalmente nunca sabría que se lo había perdido. El chico nunca haría esto normalmente, pero estaba empezando a sentirse desesperado. Porque Naruto tenía una teoría, no tenía idea de si era correcto o no, por eso era una teoría y no un hecho comprobado. La base era simplemente esta: una y otra vez había visto a Sasuke ganar el estilo de lucha de él. Simplemente al verlo usarlo, eso había sido suficiente para que se sintiera curioso, pero luego de un cuidadoso interrogatorio sobre el Naruto se enteró de que Uchiha no tenía una comprensión mental adecuada de todos los por qué y por qué se involucró en las formas, simplemente lo hizo como un reflejo. Ese pensamiento fue suficiente para que Naruto estuviera prácticamente en posesión de la oportunidad de probar su idea. Podría eliminar el bloqueo principal que había encontrado y volver a poner los pies en el camino para convertirse en un ninja de nivel Kage, pero nunca había actuado sobre eso porque hasta ahora nunca había tenido la habilidad médica o el control de chakra para llevarlo a cabo con éxito. No era como si pudiera arrastrar a su profesor inconsciente al hospital de Konoha y exigir un trasplante del ojo de Kakashi. El paria de la aldea había sido capaz de dominar su deseo de hacer esto hasta que en gran parte pudo olvidarlo hasta que Sasuke usó su Sharingan contra él en su última pelea. Eso casi se quitó los guantes. Sasuke ya no estaba en su lista de chicos buenos. Naruto había apagado sudor, sangre y lágrimas por esas técnicas solo para que el Uchiha se las quitara de él como si fuera algo que él quería que fuera suyo simplemente porque era un Uchiha. Así que hubo una pequeña venganza al hacer esto, pero también hubo un propósito superior. El Sharingan copió cosas, todo el mundo lo sabía. El entrenamiento con Ebisu le había dejado dolorosamente claro a Naruto que había un mundo de diferencia entre simplemente conocer una técnica y dominarla por completo. También había
Observado que Sasuke lo golpeaba directamente y cuando había visto a Kakashi usar técnicas copiadas estaban lejos de ser completamente dominadas. Kakashi y Sasuke no tuvieron que pensar en lo que estaban haciendo cuando usaron una forma o técnica copiada, tampoco ninguno de los conocimientos detrás de ellos se copió, eran simplemente automáticos. Eso significaba que eran reflexivos, el hecho de que no tuvieran dominio completo de una vez sugería que las habilidades copiadas eran solo reflejos, como si el Sharingan hubiera copiado esas habilidades directamente en sus memorias musculares, no los habían aprendido realmente hasta que también dominaron las partes mentales. Pero el niño de bucle del tiempo necesita reflejos para completar o progresar en muchas de sus habilidades. Ya había dominado las partes mentales, al menos en la medida en que podía llegar, hasta que también pudiera dominar las cosas físicas, por lo tanto necesitaba el Sharingan, aunque solo fuera para probar su pequeña teoría. Decidir hacerlo después de que Sasuke y Kakashi se hubieran vuelto contra él en esa prueba fue fácil. Sabía de solo dos fuentes del Sharingan y de esos dos ambos eran vulnerables a una emboscada preparada adecuadamente, por lo que ambos estaban disponibles, pero Kakashi le debía instrucciones y Sasuke no. Además, para evitar que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido hasta que Naruto terminara, el chico planeaba que uno de sus clones se hiciera pasar por la víctima hasta que el reinicio terminara, y de los dos era más fácil mirar una roca y ser presoso que pelear contra Orochimaru y lidiar con los fanáticos. El procedimiento para extraer uno de sus propios ojos e implantar el Sharingan no fue exactamente agradable, incluso bajo sedación. Aún así, su factor de curación se activó de inmediato y resolvió el dolor de cabeza lo suficientemente pronto. Después de eso, Naruto estaba mirando el mundo a través de un ojo imitador. Era extraño, todo era extraño cuando se veía a través del Sharingan, inmediatamente retirándose a un lugar seguro. El bosque de la muerte fue sorprendentemente bueno para esto, ya que nadie fue allí por casualidad y las cosas oficiales no debían ir allí hasta mañana. El genio rubio formó cientos de clones y se sentó con mucho cuidado observándolos mientras pasaban por toda su gama de técnicas de ninja y movimientos de artes marciales extendidos de tal manera que podía observarlos desde todos los ángulos. Fue sorprendentemente rápido. Body Switch, Clone, Transformación y Body Flicker tomaron solo unos segundos. En la técnica del clon de las sombras no había aprendido nada adicional desde el inicio de los reinicios. Las técnicas atractivas y harem se basaban en otras para las que ya había copiado versiones remasterizadas, pero las copió de nuevo de todos modos. Después de eso fue una buena y sólida hora de ver a sus clones interpretar las formas de las artes marciales que conocía, cuidando de hacerlas exactamente para que no se memorizara ningún error antes de lanzarse al combate. Luego tocaron con instrumentos levantados de la tienda de música que aún no estaba abierta, realizaron todos los puntos y el martilleo que conocían y se acabó. Se terminaron incluso después de repetir todo solo para estar seguro. Casi todo el tiempo había tardado en imaginarse que lo haría y podía sentir que se apoderaba de él. Fue una sensación de lo más extraña, difícil de describir, como una sustancia pegajosa que se desliza por el interior de tus extremidades cubriendo tus músculos desde dentro. Mientras el Sharingan copiaba esos movimientos dispersando a esos clones, formó a otros con el nuevo conjunto que posee el mismo cambio que él mismo había sufrido, y cuando empezaron a entrenar tanto sus mentes como sus cuerpos conocían el estilo, haciéndolos al menos el doble de la velocidad que había tenido cuando solo había sido su mente forzando a su cuerpo a través de las técnicas. Así que el experimento había sido un éxito, y aunque los reflejos pueden ser registrados por los músculos, se registran en los nervios. Entonces, si los nervios de su mente pueden recordar cosas a pesar de un reinicio, entonces los que están en sus brazos y piernas también deberían hacerlo. Y así quedó demostrado. Fue una victoria increíble. Nunca podría ser tan fuerte o rápido como el Uchiha con el sello maldito puesto. Caramba, ni siquiera era el mismo que muchos de los dedicados especialistas en artes marciales de su edad. La decoración de los Kubi puede haberle dado un impulso en esas áreas, pero se ha añadido casi nada. Sin embargo, haber impreso los reflejos deseados a través del Sharingan lo había desbloqueado. Podía progresar en música, artes marciales y otras habilidades físicas. De nuevo fue incluso unas pocas fracciones de segundo más rápido en sus tres técnicas básicas de ninja, lo cual, considerando la rapidez con la que había estado antes exprimiendo, incluso la menor mejora fue bastante notable, pero lo había hecho, y lo que es más, había mejorado su capacidad para usarlos cuando estaba dolorido o distraído de otra manera, porque el cuerpo podía permitirse hacerlos casi en piloto automático mientras su mente estaba ocupada tratando con esas distracciones. Eso fue tan sólido como cualquiera podría obtener esas habilidades básicas de ninja, más se estaría pidiendo la luna.
Sin embargo, fue el repentino progreso de sus largas habilidades de lucha estancadas lo que fue la verdadera fuente de alegría para el niño. Todo lo que hizo podría beneficiarse al tener mejores habilidades de artes marciales era una de esas cosas que le habían atraído desde el principio. Y eso siempre había valido la pena cuando había podido mejorar en eso. Ahora, según los instructores de lucha que había buscado hacía tanto tiempo, debería ser el doble de bueno que antes, incluso con el mismo nivel de conocimiento. El solo hecho de que su cuerpo sepa esos movimientos tan bien como su mente debería duplicar su destreza según ellos. Y al tener el doble de la habilidad de pelea de Genin que había sido atrapado, debería ser suficiente para calificarlo como lo debería ser un Chunin novato, quitándole una gran desventaja. Ahora podía trabajar pensando tácticamente porque los movimientos complejos de las formas reales, las posturas, los golpes, los bloques, etc. eran automáticos. Su cuerpo podría reaccionar más rápido y podría llevar a cabo esos movimientos sin necesidad de que su mente los guiara, liberando ese recurso para planear con antelación los próximos movimientos. No es de extrañar que Lucha se sintiera tan invencible. De repente, entristecido por ese pensamiento, Naruto consideró algo. Ya había repasado todo lo que tenía la intención de hacer con este ojo. No había nada más en su lista excepto tal vez ver a sus clones combatir un poco más, pero eso realmente no se sentía productivo. Decidiendo continuar con sus experimentos de bits de astucia y descubriendo que aún era lo suficientemente temprano para llegar al centro de pruebas y se apresuraba, el niño se puso una técnica de disfraz para parecerse a un Naruto normal y salió corriendo. Al etiquetar a diferentes personas con su cola, estaba aprendiendo a rastrear múltiples objetivos simultáneamente y en distancias más amplias. Ese fue un experimento que vale la pena continuar, y el mejor grupo, el más amplio y el más interesante para rastrear, fue sus compañeros aspirantes a Chunin. Ahí, el perdedor del equipo 7 había logrado que Ebisu admitiera a qué rango tenía para la capacidad de chakra, a diferencia de su siempre patético control de chakra en el que todos sus maestros lo seguían montando. Ebisu había luchado con uñas y dientes contradiciéndole, luchó como si fuera a morir si renunciaba al secreto. Al final, la respuesta llegó solo a través de él, engañando al especialista en enseñanza para que revelara que no se podía medir la capacidad de los chakras, una por una, cada vez, hasta que hubiera reunido todo el proceso y pudiera medirse a sí mismo. Estaba a nivel de Kai, fácilmente. Más concretamente, había estado a nivel de Kai en cuanto a la capacidad de chakra incluso antes de comenzar el ciclo de tiempo en el que ahora estaba atrapado. La cantidad de clones de las sombras que usó solo era una prueba de eso. Es más, esto era conocido por todos los Onin y la mayoría de los Chunin en Konoha. Sin embargo, ¿por qué prefieren renunciar a un pulmón que decírselo? El rubio no lo sabía. Tal vez era una de esas leyes que el Ouki ya había aprobado para protegerlo, pero tal vez fue algo más, o algo que Kakashi había hecho. Él no sabía. Lo que sí sabía era que era realmente doloroso tener tan poca información crítica sobre él mismo. Tal vez todo eso de conocerte a ti mismo y a tu enemigo tenía otra ventaja. Después de todo, no era como si el resultado de cualquiera de sus peleas con Orochimaru estuviera en duda. El Chunin siempre lo mataría y el chico siempre moriría. Era posible, pensó Naruto, que no se conociera tan bien como había pensado. Parecía que siempre aparecían cosas sobre el que no sabía. Y no sabía que no sabía, pero resultó ser importante. ¿Y por qué ocultárselo a él, de todos modos? Nadie tuvo ningún problema en decirle a Sakura que ella tenía un perfecto control de chakra, y si alguien hubiera pensado en que el Uchiha tenía una capacidad de chakra de nivel Kai, nunca podría callarse al respecto. Se gritarían desde los tejados y probablemente tenderían desfiles para celebrar el descubrimiento. Pero no, todos los maestros que había tenido hasta ahora le habían contado cómo su control de chakra le impedía aprender esto o aquello, pero nadie le había enseñado nunca el tipo de cosas para las que era útil la capacidad de chakra masivo. ¿Quieres que alguien te parpadee en el cuerpo de un extremo de Konoha al otro sin parar en el medio? Murta. Él podría hacer eso. Ni siquiera sentiría el desagüe. Necesitas que el monumento Okage se mueva hacia el oeste 11 pies. Enséñale una técnica y lo probará. Pero no lo hicieron. En lugar de apoyarse en su fuerza, utilizaron su debilidad como una excusa para no enseñarle, casi siempre porque Kakashi les había dicho que lo hiciera. Ni siquiera le habían dicho que tenía una fuerza. Dejaron que la gente como Sakura lo considerara inútil y se quedaron sin hacer nada, como si estuvieran de acuerdo. Tenía que haber otras personas en Konoha con control de chakra promedio, ¿verdad? Por eso lo llaman promedio, ¿no es así? Porque eso es lo que la mayoría de la gente tiene. Así que tenían que tener algo que hacer para esos ninjas, ¿verdad?
¿Por qué no podía hacer eso? Probablemente sería bueno en eso. En vez de eso, había tenido que rebotar en una docena de tareas en las que no era tan bueno naturalmente, solo para tener algo en que usar. Su tiempo. Infierno. La pelirroja de color rosa tenía un control perfecto porque, para empezar, prácticamente no tenía chakra. Es fácil ser exacto con un cuentagotas. Por otro lado, Naruto había sido una manguera de fuego. Luchar por conseguir el objetivo en absoluto era un logro importante. El hecho de haber logrado algo cercano a la precisión con el que debería haber sido celebrado como un logro maravilloso, y luego se las arregló para obtener el mismo nivel de control de un maldito Geyser. Él sabía que ahora tenía mejor control que Sasuke, o tenía y siempre había tenido docenas de veces la capacidad de chakra del otro tipo. Sin embargo, celebraron el Uchiha y lo despreciaron. Él sabía porque el uno era el precioso Uchiha, el otro era el contenedor del demonio, el paria del pueblo, el odiado Uzumaki. Sin embargo, había esperado que algunos de los Onin, al menos, pudieran mirar más allá de eso, pero él no lo adivinó, no con Kakashi diciéndoles que no lo hagan, no sea que interrumpa su entrenamiento con él, como si alguna vez hubiera enseñado algo. Sin embargo, todo esto estaba bastante lejos. Naruto había comenzado este bucle de tiempo con los reservorios de chakra del nivel Kage, pero el chakra estaba compuesto de energías de la mente y el cuerpo. Las energías de su mente apestaban, o habían apestado. Prácticamente toda esa increíble capacidad de chakra había sido solo energía corporal y bueno, después de que comenzó a enseñarse cosas y superar los bloqueos mentales, eso ya no era el caso. Las energías de su mente estaban creciendo, aún no estaban al nivel de Kai, pero estaban llegando allí, y él no dudó en llamar a sus habilidades ninja puramente académicas un nivel más o menos chunin con sus límites físicos. La forma en la que habían estado allí no era mucho lo que podía hacer para no enseñarse cosas y aprender a usar su mente, y lo que esto hizo a sus reservas de chakra era predecible. Habían estado disparando y subiendo todo el tiempo que había estado atrapado en este bucle desarrollando su mente. Ya no tenía un rango para ellos. Volaron la parte superior de las listas, en algún lugar muy por encima del nivel de Kaji, subiendo sin límites a la vista. Y luego, por supuesto, el kiwi se había ido y añadido a ellos. Naruto ni siquiera sintió el cansancio de tener un ojo de Sharingan abierto y activo cuando fue a correr al centro de pruebas. De hecho, se había olvidado por completo, tan acostumbrado y condicionado por los reinicios a pasar por delante de algo una vez que había completado sus planes al respecto, que nunca se le ocurrió qué hacer con él después de que hubiera terminado. Son videos nuevos, editados, muy buenos, y en el lado derecho vas a ver todos los videos que son más diferentes, pero que creo que te van a gustar. Espero que hayas disfrutado y hayas tenido una gran experiencia, y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte.